Las peleas de Mike Tyson suelen ser recordadas por la contundencia y seguridad que emanaba dentro del ring. Pero, ¿sabías que hay combates cuya historia se remonta incluso a años atrás? Bienvenido. En el video de hoy verás a Mike Tyson pelear en dos etapas distintas de su vida, con gran ferocidad en cada una de ellas, pero conociendo qué fue lo que lo llevó a ser tan implacable aquel par de noches sobre cada respectivo ring de pelea. Quédate hasta el final para que conozcas el porqué detrás del cómo en las victorias de Mike Tyson ante Donovan Ruddock y el medallista de oro olímpico, Tyrell Biggs. Mike Tyson vs Donovan Ruddock. Corría el año 1991 y todos apostaban por quién podría derrotar al llano e invencible Mike Tyson. Tyson, tras haberse convertido en el campeón de peso pesado más joven de la historia y perdido sus títulos, parecía presa fácil, pero no lo era en lo absoluto. En este mismo orden de ideas, Donovan Ruddock perteneció a la infinita lista de peleadores que esperó hacer leña del árbol caído, pero el quisquilloso destino le demostró que en el noble arte de los puños, las cosas no siempre salen como se planean. El 18 de marzo del 91, ambos peleadores fueron citados en el ring del Mirage Hotel and Casino de Las Vegas, Nevada, para protagonizar una de las peleas eliminatorias de peso pesado más emocionantes del año. 12 asaltos de pugilismo de élite, que serían seguidos de cerca por el ojo crítico de Jerry Rudd, Chuck Champa y Doug Moretti. Tyson llegó a la pelea como el contendiente de peso pesado número 1 del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Y cómo no, con un casi impecable historial de 39 victorias, habiendo conseguido 35 de ellas por la dura vía del knockout y solo una derrota previa. Ruddock seguía sus pasos muy de cerca, siendo el contendiente de peso pesado número 2 de las mismas organizaciones, justificado por su récord profesional de 25 victorias, 18 de ellas por nocaut, una derrota y un empate previo. Si hay algo que quedaba claro era que sería un combate explosivo, pero ¿hacia qué esquina la onda expansiva causaría los mayores daños? Con Richard Steele como el tercer hombre en el cuadrilátero, todo estuvo listo para conocer la respuesta a aquella pregunta. Mike Tyson abandonó su esquina con gran agresividad, haciendo a Ruddock bailar sobre el ring hasta sufrir un par de tropiezos. Ruddock probablemente no se esperaba este nivel de intensidad durante los primeros segundos del primer asalto, por lo que velozmente apostó por enganches para intentar neutralizar a Mike. Aún así, Tyson, implacable por naturaleza, logró conectar golpes de poder al cuerpo de quien parecía su retador. É uma luta que tem tudo. Tyson de calções negros, Razor Ruddock calções brancos. Passa em braço de Ruddock. Pegou bem, né? Por baixo e negativa. O outro de esquerda na linha de cintura. Tyson vai descer. De primeiro round. Tyson solta a esquerda. Ela veio primeiro. Mike se impuso ante Ruddock apenas inició el segundo episodio. Ruddock probó estirar su izquierda para mantenerlo a distancia, pero las devastadoras combinaciones de Tyson lo acortaban casi sin problemas. Una dura izquierda provocó el primer derribo de Ruddock en la contienda, del cual pudo levantarse y continuar, pero se convirtió en un peleador mucho más temeroso. Incluso después de un quiebre, Ruddock se adhería al cuerpo de Tyson como una garrapata, esperando comprar el tiempo suficiente para sobrevivir. Ruddock de direita, dando passo atrás. Saruki entrando outra vez. Ruddock soltar a nuca de Tyson, lá vai ele. Direita à frente. Vai minando a resistência do adversário. Ruddock abrió la tercera ronda alargando su izquierda y dando pasos hacia atrás, esperando quedar fuera del alcance de los inoportunos puños de Mike. Tyson, en completo dominio del centro del ring, se limitó a dar pasos cortos en cualquier dirección a la que Ruddock girara, entrando a atacar al cuerpo en cualquier oportunidad creada.
Mike debió empezar a golpear rápido antes del quiebre debido a la frecuencia con la que Ruddock apostaba por el enganche. Aún así, nada pudo salvar al temeroso canadiense de su destino. Con menos de 10 segundos para el cierre de la ronda, Ruddock pareció finalmente armarse de valor y mostrar indicios de iniciativa al conflicto, ejecutando una débil combinación de golpes a la que Mike respondió con un abominable gancho de izquierda que le causaría su segundo derribo. Outra vez, insiste nesse trabalho na linha de cima, mas segundos finais. Terceiro assalto de uma luta prevista para 12, de 100 quilos em cima de Tyson. Vem batendo muito por baixo, tá ali embaixo de esquerda, batendo, chamando a guarda do Razor Ruddock para baixo para cruzar a esquerda lá em cima. Vencedor de Holyfield, Foreman pegou a esquerda. Tentativa de contra-ataque de Razor Ruddock. Aquele que vencer terá o direito de enfrentar o... Sentado sobre la lona, la cara del canadiense fue todo un poema. Nadie podía creer menos lo que estaba sucediendo que él, y Steely se dispuso a hacer el conteo de seguridad. Tras levantarse, el cobarde canadiense supo que significaba la expresión salvado por la campana. El cuarto asalto inició con Ruddock abrazando a Mike, quien iba de inmediato contra él. Ahora, el canadiense huía de forma más descarada del conflicto, llegando a chocar de espaldas contra las cuerdas en un par de ocasiones cuando se quedaba sin espacio para retroceder. Su único movimiento para contrarrestar la cruel ofensiva de Tyson era engancharse a su cuerpo, pero Mike hacía lo propio con golpes al cuerpo antes del quiebre. La duda de cuánto más tiempo podría comprar el cobarde canadiense con esta estrategia quedaba abierta. Foi a direita que pegou na linha de cintura. A esquerda cruzada. Vai a ação de nocautear o adversário é que ele se transforma em cima. Olhar fixo no adversário. A esquerda de... Agora... Tyson conectó golpes de poder durante el quinto episodio cuando Ruddock no estaba adherido a él. El canadiense siguió retrocediendo y enganchándose a Mike en situaciones de peligro, lanzando cada vez menos golpes y cada vez con menos interés de entrar al intercambio cercano. Tentando entrar, trabalhar essa esquerda à frente, de lutar bonito. Lá vai ele pra cima. Pouco mais Razor Ruddock. Isso é que ele tinha que fazer. De regreso a su esquina, Ruddock se mostró agotado. Al parecer para él, ahora era una carrera de resistencia más que de fuerza. Antes del sonido de la campana para abrir la sexta ronda, Tyson miró fijamente a Ruddock a los ojos y con su izquierda le hizo un gesto clave hacia el centro del ring. El campeón de peso pesado más joven del mundo le decía: "Párateme firme", pero el canadiense no era lo suficientemente valiente como para responder al reto. De inmediato retrocedió hasta chocar su espalda contra las cuerdas y se adhirió a Mike en el rebote. Tyson, agotando su paciencia, ejecutó golpes de poder precisos, algunas veces combinados antes de que la repetitiva fórmula de Ruddock pausara su ofensiva. Durante los últimos 30 segundos de la ronda, Ruddock evidenció en primera persona cómo su plan de supervivencia comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, esto sería solo el inicio de su caída final. Nada podía salvarlo de lo que esperaba a la vuelta de la esquina. Solta um pouco mais o... Tentar entrar ali na luta corgotados. É bom dizer que o Ruddock... Olha só a esquerda. Tenta a esquerda o Ruddock, vem o contra-ataque na direita de Tyson. À sua frente para ter esquerda. Entrou à direita quando o Tyson fazia ali uma micagem. Esquerda, entra à esquerda de novo. Entró a direita, entró a izquierda. El séptimo asalto empezó como de costumbre. Mike con postura firme, abierto al conflicto, y Ruddock dispuesto a escapar de él durante los 3 minutos siguientes. El nivel de crueldad en los breves pero contundentes ataques de Tyson subió progresivamente hasta alcanzar el límite. Tyson detuvo a Ruddock con una letal ráfaga de golpes que lo hicieron tambalear y probablemente el honorable ring de pelea se hubiese convertido en una dantesca escena del crimen si Steely no hubiese decidido que el cobarde canadiense ya no podía soportar más. Así, a los 2 minutos con 22 segundos del séptimo asalto, Mike Tyson venció a Donovan Ruddock por primera vez por nocaut técnico.
por 2 vezes. O cruzado de esquerda de Tyson não achou não. Se pega na final de luta. A esquerda. Tyson, eu tenho a impressão até que você podia ter perdido um ponto do árbitro. O upper curtinho, o cruzado de esquerda, recebe... Pegou a esquerda, acabou aí. A direita, pegou. Mike Tyson versus Tyrell Biggs. Si pensaste que la pelea anterior tuvo historia, déjame remontarte a un par de años atrás, cuando Iron Mike, invicto, se enfrentó al hombre que le robó su más grande sueño. Antes de debutar como profesional, Tyson se preparaba para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1984. Cuando llegó el momento, un disciplinado y joven Mike Tyson se presentó al proceso de selección, del cual fue fríamente rechazado porque no era lo suficientemente alto. En retrospectiva, sabiendo que Iron Mike fue una máquina de knockouts, incluso contra monstruos de 2 metros y más, sobre el ring, su altura nunca sería un problema. Pero era un riesgo que, en aquel momento, no se permitieron correr. En su lugar, fue seleccionado Tyrell Biggs, un hombre que cumplía con todas las cualidades que el equipo de boxeo de Estados Unidos buscaba, y además, era más alto que el promedio. Mike aceptó su destino con honor e incluso fue al aeropuerto a darle los buenos deseos al equipo, pero solo terminó humillado. Biggs, frente a todos los presentes, no paraba de bromear sobre que no sabía quién era el joven que había ido a despedirlos, pero que estaba seguro de que no subiría a ese avión con ellos. Y el corazón de Tyson solo pudo arrogarse más. Tyrell fue una opción acertada, pues ganó la medalla de oro en la división de peso superpesado en los Juegos Olímpicos de 1984 y llevó orgullo a su nación. Pero para Mike, su figura era el recuerdo de lo que no pudo ser. Tyson debutó como profesional, y el destino le tendría deparado hacer historia tras cada encuentro hasta convertirse en el campeón de peso pesado más joven del mundo. Una burla justo en el rostro de los reclutadores que no confiaron en él, pero en su mente tenía una deuda pendiente. Biggs debutó como profesional tiempo después, y no tardó en entrar en una racha de victorias digna de admirar, tan buena que, en poco tiempo, se volvió a cruzar en el camino de Mike. Ahora, Biggs debía retar a Mike, quien tendría que responder defendiendo por primera vez el título de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo, por tercera ocasión el título de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, y por cuarta vez el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Ambos peleadores entraban al Convention Hall de Atlantic City invictos. Mike con un récord de 31 victorias, consiguiendo 27 de estas por la dura vía del knockout, y Biggs con un modesto historial de 15 victorias, siendo 10 de ellas por knockout. Antes de la pelea, Biggs continuó burlándose públicamente de Tyson. El ahora retador aseguraba conocerlo de antes y saber cómo abordarlo para neutralizarlo, desarmarlo y derrotarlo en pocos asaltos. Para él, las habilidades del Chico de Hierro no eran más que publicidad falsa, ya que estaba seguro de que el sensacionalismo creado alrededor de él se debía a que nunca había peleado contra un buen contendiente, uno como él. Así, el destino echó sus cartas. Se esperaban 15 asaltos de pugilismo elitista donde al final de la noche del 16 de octubre del 87, solo uno de estos dos grandes peleadores sería digno de mantener su estatus invicto. Poéticamente, el quisquilloso destino puso a quienes antes habían tenido ya una movida a desafiarse directamente, y por ser la primera derrota profesional de cualquiera de ellos, a ser una auténtica cicatriz que nunca podrían borrar. Con Tony Orlando como el tercer hombre en el cuadrilátero, el tan esperado combate tuvo inicio. Desde el sonido de la campana, Biggs se mostró enérgico, pero fue expulsado velozmente del centro del ring por la contundencia de la ofensiva de Mike. Desplazándose, el medallista de oro olímpico parecía poco interesado en quedar frente al hombre que sabía cómo desarmar, y su discurso empezó a parecer publicidad falsa. Desde el primer asalto quedaba claro que Tyson era el agresor de este conflicto. Well,
whatever he does to jail. He's trying for the head. Now we. Good shot by Tyson. Really bothered. There's the hook again because his hands are down. Biggs no paró de escapar de Tyson durante el segundo episodio. Probablemente intentaba agotarlo para luego poner en marcha su propia ofensiva, pero si de una carrera de resistencia se trataba, Mike había demostrado en el pasado que era más que un noqueador prematuro. Inevitablemente, para el final del episodio, polémicos enganches comenzaron a producirse. No hubo plan de escape que pudiese salvar lo suficiente a Biggs durante la tercera ronda. Some strong shots from Tyson. But see now Biggs again, is starting to. And the way that Biggs is moving. Mike, quien lo seguía de cerca cuando se desplazaba, logró conectar importantes golpes de poder al cuerpo y apenas recibió un par de débiles contraataques de su retador. Para el último minuto de la ronda, se pudo ver a un Tyson más entusiasmado de golpear a la cabeza. Take it back to his corner. I'm sure Georgie Benton will say, keep those hands high. Right. People don't realize this. Another left hook. Same thing. 1-2. The cut. And there's a. Biggs entró claramente herido al cuarto asalto. Su ojo izquierdo ya sufría las consecuencias de enfrentarse a un pegador como Iron Mike. Y con un blanco evidente, Tyson supo a dónde apostar. El medallista de oro olímpico probó ejecutar un par de combinaciones propias, pero carecía de la contundencia para neutralizar a Tyson. Para el final del asalto, volvió al plan de escape. Mike Tyson. Las heridas de Biggs solo empeoraron de cara al quinto episodio mientras Tyson recibía sabias instrucciones en su esquina. Tras el sonido de la campana, de inmediato Tyson lanzó una contundente derecha que dejó a Biggs sin más elección que adherirse a él como una garrapata en un intento de controlar los daños. Biggs se desplazó y retrocedió todo lo que pudo, pero no siempre logró evitar ser alcanzado por los puños de Mike. Su estrategia le había jugado en contra. Quien se había cansado antes de tiempo era él, y el joven del cual se había burlado por años estaba dándole una clase magistral de boxeo. Biggs había ganado solo el primer asalto, mientras Tyson iba venciendo desde entonces en las tarjetas de los jueces. Good education for the public because the fans might to dominate. Si bien tenía una oportunidad de remontar el desenlace de este encuentro, su actuación durante la sexta ronda parecía que era una auténtica misión imposible. El aclamado medallista de oro olímpico intentó comprar todo el tiempo posible, generando enganches, apenas Mike se acercaba a él. Durante el último minuto, la paciencia de Tyson se agotaba y decidió perseguirlo dejando ir la tenacidad de su izquierda hacia él. Biggs pudo haber sido salvado por la campana, pero su suerte no lo acompañaría por mucho más. This was not necessary. I mean, I figured for him. Instead, he abandoned his tactics in his fight. I love those bots. Come back with a combination of his own. All the way back to amateur days. Another left hand, and there's a great shot. Biggs is in trouble. His legs don't look steady. Tyson's getting. El rostro de Biggs ya estaba parcialmente desfigurado, entrando al séptimo episodio, pero todavía se podía apreciar su expresión de desánimo de cara en la contienda. Sorprendentemente, Tyson tuvo que esperar sobre el centro del ring un par de segundos a que el medallista de oro olímpico, el hombre que le había robado su más grande sueño, se decidiera por levantarse de su taburete y enfrentarlo. Con esta actitud de un ser cuyo espíritu de lucha ya había sido derrotado, en retrospectiva, era evidente que su tiempo de actividad sobre aquel ring estaba a punto de expirar. Sonó la campana y apenas Mike se acercó a él, Biggs apostó al enganche.
Biggs intentó estirar su izquierda y retroceder, pero Mike ya sabía cómo acortarle la distancia. Gradualmente, los golpes de poder comenzaron a aterrizar sobre el cuerpo de Biggs y su caparazón, lo único que quedaba de aquel gran peleador que venció durante las Olimpiadas del 84, empezó a desmoronarse. Biggs ya no ejecutaba siquiera con el contraataque. Había sido reducido a ser el saco de boxeo del chico que había molestado por años. Cuando bajó su guardia, un sádico uppercut de izquierda estalló sobre la parte derecha de su rostro, una zona clave para derribarlo. He had to do. Tyson comes in, Biggs try to stand one punch. And he's never, there's a right hand that just caught Biggs. But he didn't put him away. Oh, that punch. That was a tremendous left hand. Estuvo de pie a la cuenta de 8. El referee le permitió continuar el combate. 15 segundos restaban cuando Mike recibió la señal que necesitaba para ir a por la cabeza de su más grande némesis hasta el momento. Una siniestra combinación de derecha-izquierda repetida en un par de ocasiones bastó para hacer el gigante medallista de oro olímpico bailar al ritmo de los puños del chico cuyo sueño fue arrebatado años atrás. Y así como quien tala un árbol, se vio a Tyrell Biggs caer inerte a la lona con su cabeza apoyada en la cuerda inferior, como un niño cuyo padre acaba de mandar a dormir. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. It's over. It's all over. El conteo de seguridad de Orlando no fue necesario. La pelea había acabado desde aquel primer derribo, y ahora solo era una formalidad. A los 2 minutos con 59 segundos del séptimo episodio, Mike Tyson venció a Tyrell Biggs por uno de los knockouts técnicos más satisfactorios de toda su carrera profesional. En su rostro se podía ver a aquel joven, con el sueño de representar a su país en las Olimpiadas, sonriendo tras finalmente vengarse de quien no eligió no dejarlo participar, pero sí escogió hacer de esa decisión un calvario en él por años. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Qué otra gran pelea de Iron Mike con una igual de memorable historia detrás te gustaría rescatar para un siguiente video? Déjame tu opinión en los comentarios.